Vamos a tener una plática un poquito más epidemiológica. Nosotros en nuestro centro nos especializamos en estudiar VIH. Es nuestro foco de investigación y nuestro foco de actividad, ¿no? En el CIENI se provee atención clínica a personas que viven con VIH y se hace investigación sobre VIH. Entonces, les voy a platicar de uno de los proyectos más grandes que tenemos aquí en el centro. Es un proyecto de epidemiología molecular del VIH. Estamos tratando de estudiar cómo ocurre la transmisión del VIH en diferentes contextos epidemiológicos en México. Y en particular les voy a hablar de lo que hemos visto en la Ciudad de México, que es el proyecto que tenemos más avanzado y más desarrollado. Entonces, voy a darles algunas cuestiones básicas para poder entender el proyecto, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en VIH, una de las primeras cosas que les viene a la mente es un virus que muta mucho, un virus muy variable, y eso es cierto. El VIH, por esa gran capacidad de variación que tiene durante su ciclo de replicación, puede adaptarse muy bien a diferentes presiones selectivas. Evolutivamente es un virus muy exitoso. Entonces, el virus se adapta a las respuestas inmunes que tiene nuestro cuerpo y acorde a la genética de cada persona. Entonces, lo que ven en este esquema es cómo del virus inicial que llega al cuerpo de una persona empieza a variar y se va adaptando a las diferentes respuestas inmunes, se va escapando de esas respuestas inmunes y se adapta finalmente a la genética de su hospedero. Por eso ven a la persona azul y el virus en azul que se adaptó al hospedero. Entonces, algo que viene en consecuencia de esto que les acabo de mencionar es que el virus de cada persona va a ser ligeramente diferente a los virus de otras personas porque va a estar adaptado a la genética de ese hospedero en particular. Y esta alta variabilidad que tiene el virus, nosotros la podemos aprovechar para estudiarlo, para entender un poco mejor su epidemiología molecular. Y es de lo que les voy a hablar en esta plática. Vamos a tratar de dilucidar cómo se está transmitiendo el virus, cómo está ocurriendo la transmisión del virus, estableciendo posibles cadenas de transmisión del virus en un lugar en particular, en este caso la Ciudad de México. Entonces, si nosotros pudiéramos secuenciar a los virus, estudiar su material genético y comparar todos los virus de todas las personas que están en una población, nosotros veríamos que hay ciertos virus que se parecen mucho entre sí y otros que no tanto. Entonces podemos establecer clústeres de transmisión, cadenas de transmisión, personas que están dentro de la misma cadena de transmisión porque tienen virus muy similares entre sí. Y de esta manera nosotros definimos estos clústeres de transmisión de manera genética. Esta es una evidencia biológica. Estamos estudiando los virus y se establecen los clústeres de acuerdo a la genética de los virus. No estamos yendo hacia las personas preguntándoles cuáles son sus contactos sexuales, que esa es otra manera de establecer redes. En esa manera las llamamos redes sociales, cuando las personas nombran a sus contactos. Pero en este caso no estamos usando esa metodología, estamos estableciendo las redes de acuerdo a la genética de los virus. Estamos estudiando directamente a los virus. Entonces, si en una población, para hacer esas redes, les voy a contar cómo lo hacemos. Aquí tenemos una población y hay ciertas personas que viven con VIH y cada virus está adaptado a esa persona en particular. Entonces, son ligeramente diferentes entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es una cosa que se llama matriz de distancia genética. Vamos a secuenciar todos los virus de todas esas personas y los vamos a comparar. Todos los posibles pares de secuencias las vamos a comparar. Entonces, aquí ven cómo estamos comparando el virus verde con el amarillo, el azul con el amarillo, el morado con el amarillo, el rojo con el amarillo y así sucesivamente. Vamos a comparar todos los posibles pares de secuencia. Y los que se parezcan mucho, los vamos a seleccionar y vamos a decir, estos posiblemente están en una misma cadena de transmisión. Aquí usamos un modelo de distancia genética. Establecemos de esta manera qué tanto se parecen los virus entre sí y si esa distancia genética es menor al 1.5%, decimos estos virus están en una misma cadena de transmisión, porque son muy parecidos. Todo esto ha sido validado con experimentos previos y sabemos que este umbral de 1.5% de distancia genética es muy bueno para poder establecer
posibles cadenas de transmisión. Entonces, en este ejemplo que les pongo aquí, pueden ver como el virus verde se parece mucho al virus amarillo porque tienen distancias genéticas menores del 1.5%. O el virus morado se parece mucho al virus azul porque tienen distancias genéticas menores al 1.5%. Lo mismo con el virus rojo y el azul, y el rojo y el morado. Entonces nosotros podemos construir los clústeres de transmisión de esa manera. Fíjense cómo se establecen esos links, esos enlaces entre los virus que se parecen mucho. Y en este caso estamos viendo dos clústeres. Así es como nosotros creamos las matrices de distancia genética. Nada más que en este caso, en este estudio, estamos estudiando a miles de participantes. Estamos comparando muchísimos pares de secuencias. Entonces, a estos los llamamos clústeres o conglomerados de transmisión. Son virus que, como son tan parecidos entre sí, muy probablemente decimos que están en la misma cadena de transmisión. Si de repente se agrega una persona a nuestro estudio que vive con VIH, nosotros podemos integrar ese virus a nuestra matriz y podemos seguir estudiando los virus que se van agregando. Aquí, por ejemplo, este virus azul clarito se parece al virus morado y entonces establecemos un enlace adicional. Y así va creciendo nuestra red. Esto es muy útil si lo hacemos en tiempo real. Podemos ir viendo qué clústeres están creciendo en tamaño y cuáles están estáticos. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber en dónde estaban ocurriendo transmisiones y dónde podemos intervenir para poder tratar de frenar esas transmisiones, ¿no? De hecho, ese es el fin principal de este tipo de estudios, tratar de, al entender cómo se está transmitiendo el virus, poder proponer intervenciones para frenar esas transmisiones, de acuerdo a las características de las personas que están en los clústeres. Entonces, a partir de los clústeres de virus, pues nosotros vemos a las personas que tienen esos virus y si obtenemos información sociodemográfica, conductual, clínica de esas personas, nosotros podemos alimentar mucho el conocimiento de la transmisión del virus en un lugar particular. Entonces vamos a estudiar a las personas. En este estudio lo que hicimos fue, se invitan a las personas a participar y se les invita a donar una muestra de sangre para que a partir de ahí secuenciemos al virus y además a que respondan un cuestionario electrónico donde responden a diferentes preguntas para obtener variables sociodemográficas, clínicas y demográficas y de esa manera hacemos estos estudios de redes. Es importante mencionar que el que una persona está unida a otra no implica necesariamente que una persona le transmitió el virus a otra. Eso es muy importante mencionarlo. Siempre pueden existir enlaces intermedios como este que les muestro aquí, el virus gris. Ese virus no estamos captándolo en el estudio, ya sea porque la persona no ha llegado a la atención o porque la persona no quiso participar en el estudio. No está en nuestra red, pero no quiere decir que no exista. Entonces, en realidad, la persona con el virus azul no le transmitió el virus a la persona con el virus amarillo, sino que hay un link intermedio que no estamos viendo en el estudio. Eso es importante mantenerlo en mente, también porque esto tranquiliza un poco por aspectos legales, incluso en algunos lugares donde se criminaliza la transmisión del VIH, que estudios como este puedan discernir una transmisión directa de una persona a otra y esto tenga consecuencias legales, ¿no? Entonces, no se puede asegurar que una persona le transmitió el virus a otra. Y también la direccionalidad de la transmisión tampoco puede definirse con este tipo de estudios. O sea, no podemos saber si rojo le transmitió a morado o si morado le transmitió a rojo, ¿no? Eso no lo podemos saber. ¿Cómo usamos esta información? Pensemos en la cascada de atención de VIH, que son las columnas que ven en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos la PrEP, que ya es muy bien conocida, es utilizar fármacos antirretrovirales en personas que no tienen la infección para prevenir que se infecten, ¿no? Esa es la PrEP. Es un método de prevención sumamente eficiente para el VIH. Después tenemos a las personas diagnosticadas, las personas que viven con el virus y que saben que viven con el virus. Eso es importante.
Después de esas personas que están diagnosticadas, ¿cuántas entran a la atención clínica y empiezan a tomar tratamiento antirretroviral? Y de esas personas que toman tratamiento antirretroviral, ¿cuántas están suprimidas? ¿Qué es el objetivo del tratamiento antirretroviral? Disminuir la replicación del virus de tal manera que llegue a niveles indetectables y por lo tanto una persona que vive con el virus y está con carga viral indetectable no puede transmitir el virus a otra persona. Eso es algo muy importante que también disminuye el estigma para las personas que viven con VIH y es el fin que queremos lograr, el tratamiento como prevención. No solamente el tratamiento beneficia a la persona misma, que lo toma, sino también a la comunidad porque esa persona no puede transmitir el virus a otras personas. Entonces, si tenemos un caso de una persona que vive con VIH y estudiamos las redes en las cuales puede participar, pues tenemos sus contactos en la red. Los llamo contactos genéticos porque estamos estudiando los genes del virus. Recuerden que es una red determinada por estudio del virus directamente, no por contactos nombrados. Entonces, esos contactos genéticos pues pueden tener, son personas que viven con VIH y algunas de ellas pueden saber que viven con VIH, pero no están en atención. Entonces, a esas personas las podemos meter a la atención. O personas que están en atención y no están suprimidas. Entonces, podemos hacer intervenciones para que lleguen a la supresión virológica, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos los contactos nombrados. Aquí sí son contactos nombrados. Estas son personas que posiblemente no viven con VIH y que podemos ofrecerles programas de prevención como de PrEP. O personas que sí viven con VIH y no lo saben aún, entonces ofrecer el diagnóstico, ¿no? Entonces, esta es una propuesta de cómo se puede utilizar esta información para mejorar la cascada de atención en un lugar particular. Nosotros trabajamos en la Ciudad de México con la Clínica Condesa. Es la clínica más grande de atención a personas que viven con VIH en la ciudad. Tiene dos sedes, una en la alcaldía Cuauhtémoc y la otra en la alcaldía Iztapalapa. Y son clínicas enormes. Tienen alrededor de 19,000 personas en atención estas clínicas, ¿no? Es un monstruo de clínica. Y aquí tienen algunos datos de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, vean que se hacen en 29,000, 23,000 pruebas de VIH al año, ¿no? Como pueden ver por ese hecho en particular, hay una gran concentración de los diagnósticos de VIH en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en la Clínica Condesa, solamente. El gran trabajo que hacen en diagnóstico permite detectar un gran porcentaje de todas las infecciones que ocurren al año en la Ciudad de México. Alrededor del 70-80% de todas las nuevas infecciones se detectan en la Clínica Condesa. Vean que estamos en alrededor de entre 3,500 y 4,000 nuevos casos detectados solamente en la Clínica Condesa. Esta gran concentración es muy buena para estudios de redes, porque estamos haciendo que si pudieran participar todas esas personas en nuestro estudio, tendríamos una red muy nutrida, una red muy representativa de lo que está ocurriendo epidemiológicamente en la Ciudad de México. Es importante mencionar que en la Clínica Condesa se hace diagnóstico para todas las personas que pudieran necesitar del servicio, no solamente para personas sin derecho a biencia. El diagnóstico se hace para todas las personas y ya después se refieren las personas a los centros en particular que les pueden dar la atención clínica. Personas sin derecho a biencia se quedan en la Condesa y personas con derecho a biencia se van a sus clínicas del IMSS o del ISSSTE, dependiendo de la situación de cada persona. Entonces, estamos detectando a todas las personas sin importar la derecho a biencia. Esta es la pequeña área de cómputo que pusimos en la Clínica Condesa de Cuauhtémoc para pues hacer este protocolo. A esta área, a las personas que se les invita a participar, llegan a esta área y responden el cuestionario electrónico en esas computadoras. Y después van a la zona de la toma de muestra para donar su muestra para la secuenciación del virus. Entonces, con esto nosotros buscamos estos objetivos. Vamos a secuenciar
un gen en particular del virus que se llama el gen POL. Este gen POL del virus contiene a las enzimas virales, que son los blancos de acción de los fármacos antirretrovirales. Una se llama la proteasa, la otra se llama la transcriptasa inversa y la tercera se llama integrasa. Estas tres enzimas son blanco de los principales fármacos antirretrovirales con los que contamos actualmente. Entonces, al secuenciar esta parte del genoma del virus, podemos evaluar si ese virus es resistente o sensible a los diferentes fármacos antirretrovirales. Entonces, por eso podemos vigilar la resistencia pretratamiento del VIH. En este caso, vamos a invitar a personas con reciente diagnóstico, con nuevos diagnósticos. Y por lo tanto, son personas que aún no han tomado tratamiento antirretroviral. Entonces, podemos saber si este virus que contrajeron tenía o no mutaciones de resistencia previas al inicio del tratamiento antirretroviral, por eso lo llamamos resistencia pretratamiento. Pero estas secuencias no solamente las podemos utilizar para el estudio de la resistencia, también podemos usarlas para establecer la red genética, como les mostré en las diapositivas anteriores, haciendo estas matrices de distancia genética, comparando qué virus se parecen más entre sí y estableciendo los clústeres de transmisión. También, una vez que tenemos definidos los clústeres, pues la idea de esto es hacer intervenciones, tratar de mejorar la situación para evitar y romper esas cadenas de transmisión. Entonces, hay que definir cuáles son los clústeres de transmisión prioritarios para hacer intervenciones. De todos los clústeres que yo voy a ver, sobre cuáles tengo que yo actuar para hacer intervenciones enfocadas. Todo este concepto de epidemiología molecular y trabajo de redes se justifica con hacer intervenciones focalizadas, se llama. Normalmente en un sistema de salud siempre tenemos recursos limitados, económicamente hablando. Entonces, el tomador de decisiones o la persona que toma las decisiones o los órganos que toman la decisión tienen que priorizar alguna intervención sobre otra. Y este es el caso del VIH. Si tenemos un sistema de prevención, como por ejemplo la PrEP, ¿cómo lo hacemos para enfocar ese sistema para que el sistema sea más costo efectivo, para que los recursos que se tienen se inviertan de una manera más eficiente, ¿no? Esa es la premisa en la cual se basa este tipo de estudios de salud pública, ¿no? Entonces hay que definir cuáles son los clústeres prioritarios y aquí hay muchas posibilidades. Por ejemplo, para algunas personas pueden decir, pues los clústeres prioritarios son los que están creciendo en el tiempo. Otros podrían decir, pues tal vez son más bien clústeres que tienen personas de algún tipo en particular, por ejemplo, personas que usan drogas inyectables, ¿no? Clústeres que se están produciendo en una zona en particular, una zona geográfica en particular. Entonces, los criterios para definir los clústeres prioritarios pueden variar mucho. Y finalmente, pues vamos a estudiar las características sociodemográficas, clínicas y conductuales de las personas que conforman los clústeres para poder entender e intervenir en la epidemiología molecular del virus, en este caso en la Ciudad de México. Esta es se ve complicado, pero lo único que quiero mostrarles es cómo es la logística de este protocolo. Lo que está en rosa es la parte que se hace en las clínicas Condesa. Ahí se invita a las personas a participar. Es un protocolo de investigación y por lo tanto la participación es voluntaria. Solamente si las personas desean participar, se incluyen en el protocolo y si no, no hay ningún problema y no interfiere para nada en su atención clínica. Entonces, las personas que deciden participar donan una muestra de sangre y contestan el cuestionario, como les mostré, y las muestras de sangre son enviadas al CIENI, a nuestro laboratorio, donde se hace la secuenciación del virus por un método que se llama secuenciación de siguiente generación o secuenciación masiva. Y una vez que se tienen las secuencias de los virus, se analiza la resistencia utilizando una base de datos que desarrolló la Universidad de Stanford. Es una base gratuita, uno se mete al portal, mete la secuencia del virus y el programa saca la interpretación, saca todas las mutaciones de resistencia que tiene ese virus y la interpretación que le podemos dar a la resistencia de acuerdo a esas mutaciones. Y usamos otro programa que se llama HIV Trace,
para hacer las redes genéticas. Este programita es el que calcula la matriz de distancias genéticas y establece cuáles son los posibles clústeres de transmisión. Ese programita lo desarrollaron en la Universidad de California de San Diego. Y de hecho nos adaptaron este programa para que lo podamos utilizar aquí de acuerdo a nuestras necesidades. Está traducido al español y cuenta con todas las variables que nosotros colectamos en este estudio. Ahora, estos son los resultados de este estudio. Aquí les muestro una distribución geográfica de todas las personas que están participando en el estudio. Vean cómo ahí está la Ciudad de México y los municipios conurbados de la zona metropolitana en el Estado de México. En el contorno azul es la Ciudad de México y el contorno amarillo es el Estado de México. Está dividido por municipios o alcaldías y vemos que los lugares donde mayor densidad de casos vemos en la ciudad es en Cuauhtémoc, en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, en Benito Juárez y en Coyoacán. Esas son las alcaldías con más personas que viven con VIH que participaron en este estudio. Y si lo vemos en código postal, esto está dividido por código postal, esas pequeñas divisiones son códigos postales, vemos que los casos se concentran en 10 códigos postales que están en Cuauhtémoc y Benito Juárez. Esos son los lugares donde más densidad de casos tenemos. Entonces ya desde aquí podemos tener información muy valiosa pensando en dónde viven las personas que viven con VIH. Ahora, dividiendo por género y preferencia sexual, hay grandes diferencias que es importante estudiar. Aquí en la primera columna, en rojo, están los hombres que tienen sexo con hombres. En azul, mujeres transgénero. En verde, hombres cisgénero heterosexuales. Y en morado, las mujeres cisgénero heterosexuales. Entonces, están comparadas diferentes categorías de variables. Por ejemplo, en cuanto a edad, podemos ver que los hombres que tienen sexo con hombres en realidad son más jóvenes. Hay menos hombres que tienen sexo con hombres de edades avanzadas. Y esto no ocurre en las personas heterosexuales, tanto hombres como mujeres, donde hay mucha más porcentaje de personas con mayor edad. En cuanto al ingreso mensual, vemos que en el caso de las mujeres trans tienen una alta proporción de personas que reciben ingresos muy bajos. Entonces se asocia con cuestiones de pobreza y de vulnerabilidad en este grupo. También en caso de educación, vemos que personas con ninguna o con muy baja educación predominan en el caso de los hombres cisgénero heterosexuales, las mujeres cisgénero y también las mujeres transgénero. Pero fíjense cómo en los hombres que tienen sexo con hombres tienden a predominar personas con alta escolaridad. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que tenemos una epidemia caracterizada por transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres jóvenes, con alto nivel educativo y con un nivel adquisitivo mayor, ¿no? En cuanto a ocupación, vemos bajo desempleo en los hombres que tienen sexo con hombres, alto desempleo en mujeres cisgénero, por ejemplo. En cuanto a conteo de células TCD4, este es un marcador de qué tan avanzada está la enfermedad cuando se diagnostican las personas. Mientras más bajitas estén las CD4, que son las células blanco de infección del virus, y si esas se van muriendo a lo largo de la infección y van bajando el nivel, entonces mientras más bajitas estén al momento de la detección de la infección, más tiempo ha pasado o transcurrido desde que la persona se infectó, ¿no? Entonces vemos que las personas heterosexuales llegan a la atención en etapas tardías. Hay un alto porcentaje de personas con bajas CD4 al momento del diagnóstico, ¿sí? Y eso vean que no ocurre con las mujeres trans. Las mujeres trans tienden a llegar más rápidamente a la atención clínica, comparando con las poblaciones heterosexuales e incluso con los hombres que tienen sexo con hombres. Esta es la red de VIH en la Ciudad de México. Y si ustedes la ven, pues se empiezan a complicar las cosas, ¿no? ¿Y qué hago con esto? ¿No? Se ve muy complicado. Hay que empezar a estudiar diferentes cosas. Y
Siempre hemos visto que hay una subrepresentación de las personas trans en los estudios de investigación. Nosotros queremos cambiar eso, queremos hacer estudios específicos y para la comunidad trans y también llevada a cabo por personas trans, que eso ocurre en el CIENI, ¿no? Todos estos datos que van a ver ahorita los realizó, los análisis los realizó una doctora brillante, Rocío Carrasco, que es de la comunidad trans, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Entonces, vamos a empezar a estudiar el papel de las mujeres trans en esta red de la Ciudad de México que parece muy complicada. Vamos a ir desenmarañando qué podemos observar en las mujeres trans. Entonces, en esta red, cada bolita es una persona y las rayitas son conexiones de personas cuyos virus tienen distancias genéticas menores a 1.5%, es decir, que se parecen mucho y por lo tanto establecemos clústeres de transmisión. Cada bolita está Santi, pintada un de minuto. acuerdo al género y podemos ver que predominan los hombres cisgénero, que normalmente son hombres que tienen sexo con hombres. Las mujeres transgénero están pintadas de azul clarito y ahorita les voy a mostrar todos los clústeres donde hay mujeres transgénero. Ahí. Estos son los clústeres donde hay mujeres transgénero, al menos un nodo donde, que es una mujer transgénero en esos clústeres, ¿no? Vamos a tratar de estudiar las características de esos clústeres en particular, ¿no? Ahora les voy a mostrar esta misma red, pero en un esquema un poco más fácil de ver. Esta es exactamente la misma red, nada más que cada bolita es un clúster. Mientras más grande sea la bolita, más integrantes tiene ese clúster. Y cada clúster está pintado, aquí otra vez de acuerdo al género, como una gráfica de pastel, ¿no? Entonces, pueden ver que hay algunos clústeres que son todos azules, entonces son puros hombres cisgénero. Y los que tienen diferentes colores tienen diferentes proporciones de mujeres cisgénero, mujeres transgénero u hombres transgénero, que hay muy pocos hombres transgénero en nuestra red, cabe mencionar. Entonces, no nos alcanza los números para poder hacer análisis significativos. Entonces, todos estos análisis se van a enfocar en mujeres trans. Ahora les voy a mostrar otra vez todos los clústeres donde hay mujeres trans, que son estos. Ahora, este mismo esquema, exactamente la misma red, la voy a pintar de acuerdo a otras variables. En este caso están pintadas por género. Ahora se los voy a mostrar pintada por previa exposición a fármacos antirretrovirales. Personas que ya sea que hayan tomado tratamiento antirretroviral, luego lo abandonaron y regresaron a volver a iniciar tratamiento antirretroviral, o personas que tomaron PrEP y que por alguna razón se infectaron, ¿no? No tomaron bien el PrEP y entonces adquirieron la infección tomando PrEP. Esa es la previa exposición a fármacos antirretrovirales. Pueden ver que hay algunas en rojo, son las personas que sí han llegado a tener exposición previa a fármacos antirretrovirales. Siguen marcados todos los clústeres donde hay mujeres trans, que son todos los que están en circulitos rojos, los mismos que les mostré en la pasada, para que vayan viendo qué características tienen esos clústeres donde hay mujeres trans de acuerdo a las diferentes variables que les voy a mostrar. Ahora esta misma red la vamos a pintar de acuerdo a la resistencia del virus. Recuerden que hacemos análisis de resistencia. Y aquí pueden ver algunos circulitos que son todos amarillitos, cremitas. Vean cómo son muy comunes esos círculos amarillitos. Esos tienen resistencia a una familia de fármacos antirretrovirales que se llaman inhibidores de transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos. Bueno, independientemente del nombre complicado de esta familia de fármacos, en ella se incluye un fármaco que se utilizaba muchísimo, no solo en México, sino en todo el mundo, se llama Efavirenz. Este fármaco, que era parte de la terapia antirretroviral preferente en México, se utilizaba mucho y es un fármaco que se caracteriza por tener muy baja barrera genética a la resistencia. Una sola mutación puede producir resistencia alta a este fármaco. Entonces, el virus puede desarrollar fácilmente resistencia hacia este fármaco.
por Santi, estamos sobre tiempo. sí, por la alta resistencia que hay a este virus, a este fármaco, se hizo un cambio en las guías de tratamiento antirretroviral en México y ahora se utilizan inhibidores de integrasa, que en este esquema están en verde. Vean cómo es baja la resistencia en general a este grupo de fármacos. Por ahí hay un clúster donde todas las personas tienen resistencia, pero eso no queremos observarlo. Hay que cuidar que no incremente la resistencia a esta familia de fármacos, que es la que actualmente se utiliza más comúnmente para iniciar el tratamiento. Aquí está pintado por el uso de drogas inyectables. Están en rojo las personas que usan drogas inyectables. Vean cómo están prácticamente distribuidas en muchísimos clústeres. Personas que usan aplicaciones para ligar, en particular Grindr y Twitter o X, ¿no? Están en rojo las personas. Vean cómo es muy prevalente el uso de aplicaciones para ligar. Y aquí estudiamos a las personas que tienen infección reciente. Se hace una prueba de laboratorio que nos dice si las personas tienen o no infección reciente con una ventana de 130 días. Entonces, las personas que tienen infección reciente están marcadas en rojo y pueden ver cómo también están distribuidas ampliamente en los clústeres de la red. Después de hacer un análisis de regresión multivariada, buscamos qué factores se asocian a pertenecer a la red de la Ciudad de México. Entonces, podemos ver que las personas con menos edad tienen, pero con más edad tienen menos probabilidad de estar en clústeres. Aquí pueden ver en las primeras tres líneas. También podemos ver que los hombres que tienen sexo con hombres tienen más probabilidad de estar en clústeres con respecto a las mujeres cisgénero, por ejemplo. Las mujeres transgénero también, si las comparamos con mujeres cisgénero, pero eso no ocurre en los hombres cisgénero heterosexuales comparados con las mujeres cisgénero, que es lo que esperaríamos, ¿no? Personas con mayor carga viral también tienen más probabilidad de estar en la red. Sabemos que personas, mientras más alta sea la carga viral, más fácil es transmitir el virus. Y con cuentas de CD4 vemos que personas con mayores CD4 tienen más probabilidad también de estar en la red. Bueno, entonces, ¿cuál es la presencia de las mujeres trans en la red de transmisión de VIH de la Ciudad de México? Bueno, sabemos que un 1.7% de las personas que están en la red son mujeres trans en la Ciudad de México. Y hemos hecho este mismo estudio en otras partes de la República y es interesante comparar, ¿no? Comparando con la red de Quintana Roo, que incluye personas principalmente de Cancún, también es 1.7%. Y en Chiapas es un poquito mayor el porcentaje, 2.3%. Y vemos que también el 76% de las mujeres trans que están en la red tienen nivel de educación secundaria o bachillerato. Es un nivel más o menos bajo de educación. 14% tienen licenciatura, pero solo 10 tienen educación primaria, ¿no? Entonces, el nivel de educación en general es bajo en las mujeres trans que pertenecen a la red. Ahora, si nosotros analizáramos con quién se enlazan las mujeres trans dentro de la red, es una pregunta interesante para entender cómo ocurre la transmisión, vemos que analizamos de los nodos que son mujeres trans, los nodos que están ligados directamente a las mujeres trans, esas son las personas que estamos analizando en este análisis. Entonces, de esas personas que enlazan directamente con mujeres trans, hay más presencia de hombres cis heterosexuales, más mujeres cis heterosexuales y menos HCHs. Eso está sugiriendo que las mujeres trans participan frecuentemente en cadenas de transmisión cis heterosexuales, es decir, que tienen contacto con hombres cis heterosexuales, más que con HCHs, aunque también ocurre con HCHs. Los hombres cis heterosexuales que se enlazan con mujeres trans tuvieron en promedio mayor edad y mayor escolaridad que los que no enlazan con mujeres trans. Otro perfil importante, ¿no? Que se puede utilizar también para diseñar intervenciones. Las mujeres cis heterosexuales que se enlazan con mujeres trans tuvieron en promedio menor edad que las que no se enlazan.
y se observó también un menor porcentaje de personas con infección reciente entre las personas que enlazan con mujeres trans. Entonces, son observaciones interesantes desde el punto de vista epidemiológico. Ahora les voy a mostrar unos resultados que encontró la doctora Rocío Carrasco, muy interesantes y que nos van a dejar pensando también, ¿no? Entonces vamos a estudiar, en este caso, las distribuciones de cuentas de linfocitos TCD4. Como les dije anteriormente, esta es una medida de qué tan avanzada está la infección. Mientras más bajitos sean los CD4, más tiempo ha pasado desde que la persona adquirió el virus. Entonces, estamos comparando las distribuciones de cuentas de CD4 de diferentes grupos. Están en azul los hombres que tienen sexo con hombres y están comparadas con hombres cis hetero en la gráfica de hasta arriba, con mujeres trans en la gráfica del medio y con mujeres cis en la gráfica de hasta abajo. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esas comparaciones, pueden ver que en el caso de los hombres cis hetero y de las mujeres cis, parece que las distribuciones son muy diferentes, no se enciman, ¿no? Y ven como hay una gran proporción de personas heterosexuales con bajos CD4, que eso ya lo habíamos mencionado, tienden a llegar más tarde a la atención clínica, comparado con los HCH. Pero vean en las mujeres trans que se encima bastante con los HCH, sin embargo, no es igual la distribución. Es una distribución intermedia entre HCH y entre hombres y mujeres cis heterosexuales. Entonces podemos ver lo que esperábamos. Las mujeres trans tienen esa característica intermedia en cuanto a los conteos de CD4 comparados con HCH y con hombres y mujeres cis heterosexuales. ¿Qué pasa con las cargas virales? En este caso es lo mismo. Los HCH son las distribuciones de carga viral de HCH en azul y se comparan arriba con hombres cis hetero, en medio con mujeres trans y abajo con mujeres cis. Entonces podemos ver que tampoco se enciman las distribuciones, ¿no? En caso de mujeres cis, vean cómo se aplana la distribución, ¿no? Y se ensancha la distribución. Esto nos dice que estamos teniendo más mujeres con baja carga viral y también mujeres con alta carga viral. Y en el caso de las mujeres trans es muy interesante que tenemos esa jorobita doble, ¿no? Entonces es una distribución bimodal, tiene dos distribuciones enzimadas. Atribuimos esto a la presencia de estrógenos. Los estrógenos se ha demostrado que pueden desarrollar o establecer mecanismos para controlar el VIH. Es una presión selectiva que se impone sobre el virus y eso hace que disminuyan las cargas virales, pero a la vez se seleccionan variantes que tienen la posibilidad de ser más virulentas, virus más agresivos, digamos, en personas que tienen estrógenos, ¿no? Y ocurre tanto en las mujeres cis como en las mujeres trans que están tomando terapia hormonal de afirmación de género. Entonces, creemos que ese ensanchamiento se debe a los ciclos hormonales de las mujeres cis, por ejemplo. Sabemos que las concentraciones de estrógenos varían durante el ciclo menstrual y entonces las cargas virales también van a cambiar asociado a la presencia o no de estrógenos, ¿no? Y lo mismo las mujeres trans, quienes toman terapia hormonal, pues van a tener menores cargas virales, pero también la posibilidad de desarrollar virus más agresivos en comparación de las personas que no toman terapia hormonal. Entonces, hay este análisis adicional donde estudiamos las relaciones carga viral CD4. Es una pendiente, ¿no? Estamos graficando CD4 contra carga viral y vemos, mientras más inclinada está la pendiente, quiere decir que el virus es más agresivo, está produciendo una disminución de CD4 más rápido, ¿no? Y vean lo que pasa aquí, es muy interesante. En las mujeres heterosexuales, la pendiente es la más inclinada. Después en hombres cis hetero, después en mujeres trans y después en HCH, que es la más planita. Entonces, la caída de los CD4 es más rápida en mujeres cisgénero, después en hombres cis hetero y después en mujeres trans. Entonces, otra vez estamos con las mujeres trans en una característica intermedia entre las poblaciones heterosexuales y los HCH.
Ahí pueden ver en la tabla las pendientes. Eso nos indica qué tan rápido, qué tan inclinada está la pendiente de caída de los CD4 con respecto a la carga viral. Mientras más negativa, mientras más grande sea, más rápida es la caída. Y podría eso sugerir que es un virus que hace que la progresión de la enfermedad sea más rápida. Entonces, Rocío creó este modelo que parece complicado, pero no lo es tanto. Fíjense, del lado de tenemos dos posibilidades, la red de HCHs de transmisión y la red de transmisión cis-hetero, donde se incluyen mujeres y hombres heterosexuales. Las mujeres trans pueden participar en las dos. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Vean el lado izquierdo, tenemos un HCH que transmite la infección a otro HCH y se mantienen los mismos virus que se van seleccionando sin la presencia de estrógenos, por ejemplo, ¿no? En el caso de que participe una mujer trans, podría ocurrir un bloqueo a la transmisión debido a que los estrógenos pueden bajar las cargas virales y eso hace más improbable que se transmita la infección, pero se siguen transmitiendo los mismos virus pero vean, en este caso de las mujeres trans, se están seleccionando estos virus que pueden tener mayor patogenicidad, que son los virus rojos, ¿no? Y esos podrían estarse metiendo a la red de HCHs. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que en redes de HCHs donde participan mujeres trans podría haber esta mayor inclinación o mayor pendiente de la caída de CD4 con respecto a las cargas virales. Vean del lado de la red cis-hetero, cuando un hombre heterosexual transmite el virus a una mujer cis, el proceso no es tan eficiente por la biología de la transmisión. Para que el virus pase a través de las mucosas en la vagina, hay muchos obstáculos. Es difícil que se establezca la infección. Entonces, no en todos lados ocurre esa transmisión. Y cuando ocurre, normalmente se seleccionan estos virus más virulentos, estos virus rojos. Y cuando participan mujeres trans, también ocurre esa disminución de la transmisibilidad y selección de virus más virulentos, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir de esto, perdón, es que las personas con estrógenos, que incluyen a las mujeres cis y a las mujeres trans, podrían tener cargas virales más bajas y tener menor transmisibilidad del virus, pero también pueden aumentar la posibilidad de selección de cepas más virulentas que superan las presiones selectivas que imponen los estrógenos. Y eso hace que la enfermedad progrese más rápidamente. Entonces, este es un modelo que se propone de acuerdo a los resultados que vimos de esas pendientes que son diferentes en diferentes poblaciones de riesgo. Hay otras cosas que hemos hecho también con las redes que están muy interesantes, no solo estudiar a las personas, sino también estudiar la estructura de los clústeres. Hay diferencia en la topología de los clústeres de personas. Disculpa que te interrumpa. Llevamos muy por encima del tiempo. Ay, bueno, me voy a apurar rapidísimo. Entonces, vean cómo se pueden estudiar diferentes parámetros de topología de los clústeres, grados, cercanía, intermediación y eigenvector. Ahí están las definiciones de estas mediciones de topología. Pueden ver, eso nos dice qué tan conectado está un nodo, qué tan cercano está ese nodo a otros nodos del clúster. Y estas son medidas muy interesantes también para proponer intervenciones. De hecho, la teoría de redes viene con cuestiones de redes sociales. ¿Qué tan influyente puede ser un nodo en el resto de la red, ¿no? O sea, si yo le doy información a un nodo, ¿cómo puede transmitirse esa información al resto de las personas? En este caso, si lo vemos desde el punto de vista de la infección, pues es diferente, ¿no? ¿Qué tan eficiente es para que se pueda transmitir la infección a otras personas?
o qué tan eficiente es el nodo para transmitir información a otras personas, que es un enfoque distinto y muy interesante. Entonces, aquí pueden ver que las mujeres trans tienen bajo grado, es la gráfica de la izquierda. Vean cómo al tener bajo grado, eso quiere decir que tienen pocas conexiones. Son nodos que están poco conectados con otros, tienen pocos enlaces con otros, pero tienen una alta cercanía, es decir, son nodos que tienen una alta influencia en otros nodos. Entonces son como ese nodo B que ven ahí en el dibujito, que está conectado con otros nodos que también están conectados con otros nodos del clúster y por lo tanto podrían pasar la información de manera eficiente hacia otras personas. Esto nos hace creer que las mujeres trans funcionan como nodos puente entre subclústeres, es decir, enlazan o pueden enlazar diferentes subclústeres, subredes de transmisión. Por ejemplo, una red de transmisión HCH con una red de transmisión cis heterosexual. También hicimos unos estudios de resistencia de los clústeres a destruirse. Si quitamos a las mujeres trans, ¿qué les pasa a esos clústeres? Y vemos que hay muchos clústeres que si quitas a las mujeres trans se rompen. Entonces, tienen una influencia importante en mantener esos clústeres, las mujeres trans. Ahí ven 3 ejemplos de clústeres que si quitan a las mujeres trans que están en verde, se rompen los clústeres. Entonces, como conclusión, podemos decir que las mujeres trans pueden funcionar como nodos puente de diferentes grupos o subclústeres y resalta el papel que pueden tener como agentes de cambio también, dada su alta influencia en el alcance de diferentes comunidades, dentro de las cuales pueden estar grupos vulnerables o difíciles de alcanzar. Por ejemplo, mujeres cis, que en el caso de la Ciudad de México se caracterizan por tener altas condiciones de vulnerabilidad, como esa baja educación, esa mayor edad o tardanza para llegar a la atención clínica. Entonces, me gusta este enfoque que propuso otro de nuestros investigadores, se llama Eduardo. Eduardo propuso este enfoque más en que cómo se transmite la infección dentro del clúster, es decir, las mujeres trans podrían jugar un papel clave en intervenciones. Si nosotros dirigimos una intervención a mujeres trans, esa intervención puede llegar a otras partes de la red por intermediación de las mujeres trans, que eso me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, campañas de información, por ejemplo, campañas de educación, por ejemplo, campañas de prevención que pueden transmitirse de manera eficiente a otras poblaciones, como las poblaciones cis hetero, que en este caso tienen altas condiciones de vulnerabilidad. Y con eso agradezco a todas las personas involucradas en este proyecto.